Primero es, ¿han leído el libro? ¿Cómo van con ese libro? Se supone que sí, ya van y como por la mitad. Yo les pongo sello al finalizar para la Pero no mitad. contesten todos al tiempo. ¿Qué dice Esteban? Dígame la verdad, a mí no venga a cañar. Esteban, cuénteme. No, pues suave, bro. ¿Sabe que sí la ha leído o no? No, Hermano, necesito que avancemos con el libro. No solo por mí, sino porque ahí también está el tema del... Ay, se me olvidó. Ay, el de leer, se me olvidó. ¿Sí ve? Proyecto de lectura. Ay, bueno, la profe Caro sabe cómo se llama, pero me entendieron. ¿Sí? El tema de lectura y ese es un tiempo que se les da. Alejo, Lorena, ¿han leído el libro? yo no. Otro. ¿Y Lorena? Tampoco. Lorena. Lorena. Ya está aprendiendo. No, no señor. ¿Por qué? Pilas con eso, hombre, pilas. Bueno, con respecto a la tarea, yo ya les había dicho desde hace rato que conmigo las clases son o yo pregunto o ustedes preguntan. ¿Listo? Entonces, hicimos la tarea, eso sí la hicieron, de las formas de falacias argumentativas. ¿Listo? Entonces, este es el momento en el que pueden preguntarme algo que no hayan entendido. Si no me preguntan, pues yo les pregunto. A ver cómo nos va. Así que aprovechen y pregunten. Esteban intentó hablar, pero apagó el micrófono otra vez. Pregunte No, pues. no, 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 no. ¿Seguro? Bueno, vamos a empezar con su merced, don Esteban. Ay, porque yo. Coja una de esas falacias argumentativas y explíquemela. Dígame cómo se llama y explíquemela. Así como rápido. La que La quiera. falacia ad hominem Participando, por favor. Ad hominem. Ujú. es atacar al oponente en lugar de argumentar o contra su posición. ¿Puede dar un ejemplo? Pero ¿cómo no? No No, sé. no sé ¿Entendió la cuál es. frase? Atacar al oponente en lugar del argumento. Como por ejemplo, pues para ver si entendió. Atrévase, No, atrévase. ¿No? no, bro. Bueno, les voy a dar un ejemplo cortico de esa para que se hagan a la idea. Listo. Entonces voy a suponer que estoy hablando hablemos de fútbol. ¿Listo? Entonces yo no les voy a decir a quién prefiero, pero van a suponer ustedes que yo prefiero a Cristiano Ronaldo. ¿Listo? Entonces yo defiendo que el man es el más de los máses y no sé qué. Y yo me encuentro con Esteban que dice que Messi es mejor. ¿Sí? Entonces, él me empieza a decir, no, es que tiene tantos títulos, es que tiene esto, es que tiene lo otro. Y yo le digo, no, Esteban, es que usted, como es joven y es poco inteligente y es, eh, no sé, hincha de millonarios, usted no sabe fútbol, entonces ese argumento no es válido para mí. Estoy atacando a Esteban en lugar de atacar el argumento que él me está dando acerca de Messi. ¿Sí me hago entender? Esa es la ad hominem, la falacia ad hominem, atacar a la persona en vez del argumento. Atacar el argumento es decir, puede que tenga esos títulos, pero su destreza en la cancha es mejor por esto, esto, esto y esto. ¿Sí? Ahí sí estoy atacando el argumento. Lorena, ¿qué pregunta tienes?
acerca de la tarea. No la he hecho, Mejor dicho, profe. explícame, coge un argumento de los que hiciste y Ya me explícalo. rindo, profe. Y lo mismo Alejo, prepárese. El que quiera primero. Señor, ahora sí. Pero no hablen al tiempo. Lorena, primero tú. Buenos días. Lorena, prendan el micrófono, por favor. Ya Alejo se prepara. Coge uno de los argumentos, de los falacias, perdón, y me la explicas. La que tú quieras. Obviamente ya no se puede la de ad hominem porque ya la dijo Esteban. Ya llegó Joana. Hola, Joana. Apaga el micrófono. Hola, profe, buenos días. Hola, profe, buenos días. Ay, no se escucha. Perdón, ¿me oye? Tenía el micrófono apagado. Perdón. Alejo, Lorena y Joana van a coger una de las falacias argumentativas y me la van a explicar así rápido porque no podemos perder tiempo para empezar la clase. ¿Qué? No se escucha. La que quieran. Empieza Lorena. ¿No te acuerdas? Pero la tienes anotada en el cuaderno o en algún lado. ¿No? ¿Hiciste tarea? Salió Esteban. ¿Por qué me apagan la cámara? Ahí llegó Dylan. Ah, no, ahí está Esteban. Pensé que se había salido. Bueno, entonces Joana, alguno de los tres, el más valiente, se van a rajar en filosofía. No puedo creer que se van a tirar 11 por filosofía. Mientras yo hablo y después yo me pongo a escuchar. Y después... Como deja ya, como quiera. Está muy lejos. Rápido, chicos, que se nos agota el tiempo. Empezar la clase. Bueno, profe, Dímelo. está la falacia del falso dilema. Ajá. ¿Cómo es esa? Es Explícame. la falacia del falso, de la falsa dicotomía se produce cuando se presenta una situación como si solo existieran dos opciones, cuando en realidad hay más. Esta falacia puede ser utilizada para crear una falsa sensación de urgencia y llevar a la gente a tomar decisiones precipitadas. Ok. Solo se puede elegir entre A y B. Ujú, 2. Se excluye otras opciones posibles. ujú. Ya, eso. Listo. Entonces, voy a cerrar ahí porque se me acaba el tiempo. Voy a tratar de explicar eso así como por encima. Vamos a hablar de política, ¿listo? Entonces, hablando de política, viene alguien y me dice, por ejemplo, un periodista y me dice, no, es que en este país la única solución es votar por, voy a irme por allá al pasado, votar por Uribe o por Santos, ¿sí? No hay más opciones, ¿listo? Pero está cometiendo una falacia porque hay otros candidatos aparte de ellos. Cuando normalmente hacen eso, llegan a donde, digamos que traen a su opositor a su terreno
y le dicen, y como solo hay estos dos, el mejor de esos dos es el que a mí me conviene. Entonces tienen que votar por este. ¿Sí? Eso es una falacia porque hay más opciones. Y el hecho de que solo hayan esas dos no quiere decir necesariamente que el único bueno sea el que él está proponiendo. ¿Listo? Bueno, chicos, aquí necesito su atención y su concentración al 200%. ¿Por qué? Porque hoy vamos a ver algo eh, que tiene que ver mucho con las bases de la filosofía como tal y para que entendamos, para que empecemos a entender realmente lo que es la filosofía. ¿Listo? Y cómo realmente hacer filosofía. ¿Sí? Cómo filosofar, cómo razonar, cómo pensar, cómo analizar las cosas y de dónde partimos. ¿Listo? Hay dos grandes filósofos para que vayan anotando ahí. Hay dos grandes filósofos, digamos que en la historia y todo el mundo los conoce o por lo menos los ha escuchado nombrar. Incluso yo mismo los he nombrado acá. Uno es Sócrates y el otro es Platón. Sócrates es el maestro de Platón. Platón es el que escribe los diálogos que Sócrates tuvo con alguien. ¿Listo? Esto lo dejo claro por qué. Porque Sócrates nunca escribió nada, el man se dedicó solo a pensar. Los escritos que se consiguen de Sócrates fue porque Platón, su discípulo, los, los recopiló, digamos, en algo que llamó diálogos, ¿listo? Entonces hay diálogos de Sócrates con alguien más y hay diálogos de otros pensadores con otra persona y hay diálogos de él mismo con otros tantos, ¿listo? Hoy vamos a hablar de un concepto que salió de uno de sus libros, de uno de sus diálogos, que se titula La República. Anoten eso. El libro, el texto como tal, se llama La República. Es un diálogo. En el diálogo La República aparece algo que se llama una alegoría o un mito, ¿sí? Que se llama el mito de la caverna o la alegoría de la caverna. ¿Listo? Esto es la base de toda filosofía. En casi que en cualquier clase de filosofía van a hablar acerca de la alegoría de la caverna. Se las presento para que anoten el título. ¿Listo? La alegoría, llegó Alejandro Robles. La alegoría o el mito de la caverna es de lo que vamos a hablar hoy. ¿Listo? El mito de la caverna, si se pueden dar cuenta y analizan la imagen que les estoy presentando, ahí dice que lo escribió Aristócles, el de anchos hombros. Esto se los cuento por qué. Porque Aristócles es el nombre de Platón. Y el término Platón quiere decir el de anchos hombros. Es como el apodo. ¿Sí? Platón no se llama Platón, se llama Aristócles. ¿Listo? Para que lo anoten y lo tengan presente. Vamos a empezar con el mito de la caverna. Ojo, su atención fija tanto en la pantalla como en mí. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es indispensable que estén completamente atentos a mí. Voy apagando el celular para que no me distraiga. Y cualquier pregunta, cualquier cosa que se les enrede en la cabeza, levantan la mano, me dicen, espere un momentico, abran el micrófono tranquilamente. Profe, espere que no entendí. ¿Listo? O que necesito anotar algo o lo que sea. Es supremamente importante, supremamente valioso que ustedes tomen en cuenta eso porque vamos a empezar. ¿Listo? Entonces, como les escribía, como les decía, perdón, eso está en el diálogo La República, exactamente en el libro 7. Entonces, anoten el título del libro en el que está, Diálogo La República, en el libro 7 de ese diálogo. ¿Listo? En ese diálogo nos habla acerca de este gran mito llamado el mito de la caverna. ¿Qué nos cuenta? Que hay un grupo de hombres, normalmente habla de 3 hombres, no necesariamente tienen que ser 3, hay un grupo de hombres que están encerrados en una caverna, que son estos de acá, miren, el puntico les estoy señalando. Esos 3 hombres
están encerrados en esa caverna desde que eran bebés, ¿sí? Siempre han estado ahí encerrados y encadenados y atados a ese muro. ¿Listo? Ahí en ese muro, lo único que ellos pueden, en esa caverna, en esa cueva, lo único que pueden ver son sombras de alguien más que está reflejando esas sombras. ¿Listo? ¿Sombras de qué? En este caso puede ser de un caballo, de una paloma, de un círculo, de lo que sea. Pero son sombras de un objeto que alguien más está mostrándoles atrás del muro, gracias a la iluminación de esa hoguera que está ahí prendida. ¿Listo? Toda su vida, imagínense un tipo de, no sé, 25, 30 años, que ha vivido toda su vida ahí. Lo único que tienen es eso. Entonces imaginen por un instante, como es lo único que tienen, es como su televisión, como su Netflix, como todo lo que tienen. Lo único que pueden hacer es pues tratar de adivinar qué es, hablar entre ellos acerca de qué son esas figuras, intentar adivinar cuál es la figura que sirve, se crean de pronto juegos, roles, competencias, conversaciones entre ellos acerca de qué es cada cosa, de cómo se va a comportar una u otra sombra, y es todo lo que tienen, esa es absolutamente toda su vida. ¿Listo? Resulta que uno de esos hombres logra liberarse de, nos narra el mito, se logra liberar de las cadenas que lo ataban. Cuando llega al otro lado y se da cuenta que ha vivido engañado toda su vida, que lo que él creía que era toda su realidad, ahora es distinto. Entonces ahora ve esos objetos de los cuales se veía solo la sombra y ve que están siendo proyectados por alguien más. Y empieza a ver que hay una realidad diferente. Pero no contento con esto, él sigue avanzando por sobre las montañitas o lo que sea que hay, hasta que llega a la entrada de la caverna. ¿Listo? Cuando llega a la entrada de la caverna, pues queda completamente perplejo, ¿sí? Y sus ojos se encandelillan, no puede ver más allá, nunca ha visto esa luz, es algo que lo deslumbra completamente, no le permite ver realmente, sus ojos le duelen porque pues está viendo una luz que jamás había visto, ¿sí? La luz exterior. En medio de eso, lo que él alcanza apenas a percibir son las sombras y los reflejos de algo que está más allá. Esa es su esa es su primera impresión, luego de conocer, primero que estaba encerrado, que estaba atado, que hay una realidad diferente, que lo que está viendo era una sombra de algo más, que hay una luz diferente, y ahora que sale al exterior, ve solo como reflejos y sombras, porque aún se está acostumbrando a esa luz, ¿sí? Y, ay, perdón, me devolví. Hasta que finalmente puede ver el paisaje total, lo que está afuera, ¿sí? Pasa de ver simplemente sombras y reflejos, algo muy nublado, que sus ojos no le permiten ver, pasa a ver realmente ya un paisaje completo, pasa a ver algo así como total, el panorama ya completo. Entonces ya lo que él creía que simplemente era un reflejo o una sombra, ya se disipa y ve como tal, digamos que en alta definición, ese paisaje. Sus ojos se acostumbraron a eso. Hasta que llega el punto en el que no solamente puede ver eso, sino que también puede ver directamente al sol y contemplarlo. ¿Listo? Ese es el mito de la caverna, ¿sí? Básicamente. Ya les voy a explicar de qué se trata o cómo lo interpretamos. Ahora voy con ustedes. Vamos a pensar en, por un instante quiero que lo analicen. Voy a volverme un poquito, voy a recordarles rápidamente. Vive en las sombras, se escapa de las cadenas, se sorprende, ve el sol, se deslumbra, sombras y reflejos, ve el panorama completo, hasta que llega realmente a poder ver el sol.
en todo su esplendor. ¿Listo? Entonces ahora le voy a hacer una pregunta a Esteban. ¿Listo? Yo estoy feliz preguntándole a Esteban. Esteban, vamos a pensar en lo que está pasando allá atrás. ¿Listo? Y si ven la imagen, me va a entender. Al recordar la caverna, ya estando afuera, viendo el sol y viendo todo su esplendor, ¿qué cree que va a sentir este tipo que se escapó, Esteban? Esteban. Esteban. Se desmayó. Alejo Robles, ¿qué crees que va a sentir ese tipo al recordar la caverna? No sé, como felicidad. ¿Felicidad de qué? ¿De estar afuera o de recordar lo bonita que era la caverna? Lo bonita que era la caverna. ¿En serio? ¿Alguien que piense diferente? ¿Giovanna? ¿Alejo Rodríguez? ¿Lorena? ¿Qué piensan? Señor, ¿Qué piensan? ¿Qué creen que va a pensar el tipo cuando recuerde dónde estaba? Ya viendo el sol, los paisajes y demás. ¿Qué creen que va a sentir en ese momento? ¿O que está sintiendo? Se desactivó solo. ¿Qué crees, Lorena? Se Pues les yo pongo más fácil. creo, Solo sí o no. ¿Creen que pues le va yo a dar creo nostalgia? que le está pensando a ver, pues prácticamente, pues mirar todo lo que el planeta, Sí, pues está como asombrado. asombrado bien. ¿Creen que va a recordar la caverna con nostalgia, con ganas de volver? No, pues para mí no. No, ¿verdad? Es muy poco probable que después de haber pasado por esta experiencia, él quiera volver a eso. Ahora, vamos a suponer por un instante que el tipo regresa a la caverna. ¿Listo? Y Joana, Alejo Rodríguez o Lorena, díganme, cuando él vuelva, ¿va a desenvolverse igual que antes en la caverna? ¿Le va a ir igual? Si se sienta a jugar otra vez con sus compañeros de caverna, ¿le iría bien en esos juegos? ¿Entendería o podría volver a jugar como antes? No. ¿Ustedes qué creen? Alejo, Lorena, Joana, el otro Que Alejo, no, Esteban, el que quiera. No, que no, No le iría bien, ¿cierto? ¿Por no. qué, Alejo? ¿Por qué no le iría bien? Porque la caverna, bueno, sí, la caverna era muy fea. Sí. Más allá de eso, quiero que se imaginen lo siguiente, y es una frase que quiero que anoten. Nosotros no solo perdemos la visión al pasar de la oscuridad a la luz, sino también al pasar de la luz a la oscuridad. Si ustedes recuerdan, ¿y quién llegó? Espérenme que llegó alguien. Ah, Jaber. Bienvenido, Jaber. Llegó un poquito tarde. Toca que se adelante ahora más tarde. Estamos hablando del mito de la caverna. Entonces, cuando él regresa, cuando nosotros, o sea, imagínense esto por un instante. Y yo creo que les ha pasado, que están de pronto en su cuarto o en su casa y salen y hay una luz y hay un sol fuertísimo, tanto que les duele los ojos. Como que, uy, no pueden ver bien. Eso le pasó al tipo de la caverna cuando salió. Pero también nos pasa que cuando nosotros estamos afuera, en pleno sol, así, la iluminación más impresionante, y entramos a un lugar donde es oscuro, tampoco vemos bien, ¿verdad?
¿Eso por qué pasa? Porque no solo perdemos la visión al pasar de la oscuridad a la luz, sino también al pasar de la luz a la oscuridad. Eso es algo normal que nos pasa. ¿Esto por qué? Porque el tipo, como ya salió de la caverna, cuando vuelve a entrar, pues se tambalea. Se siente como perdido, como que, oye, ¿qué pasó acá? Como que no me puedo mover bien, no veo bien, toca arrastrarme. Ya en los juegos que hacía con sus compañeros dentro de la caverna, ya no, pues ya no lo logra, ¿sí? Y sus compañeros de la caverna, cuando empiezan a jugar con él o a tratar de hablar de la misma forma en que hablaban antes, pues lo primero que va a pasar, lo más lógico que va a pasar es que se van a burlar, ¿sí? Va a decir como, ni siquiera se puede mover o distinguir algo en este mundo, ¿sí? Está como perdido. Ahora, si lo normal está que ya se escapó, lo que primero va a querer hacer es que decirles, muchachos, ustedes están viviendo chévere, están viviendo bien, no está pasando nada, o les va a querer llevar esa información y decirles, venga, ustedes están esclavos, están amarrados, eso que están viendo no es la realidad, eso está proyectado por una sombra de una fogata que está allá atrás y detrás hay una salida y detrás de la salida hay una luz y ahí hay esto y hay árboles y son diferentes a lo que nosotros nos imaginamos. Pero pues los otros se le van a burlar, le van a decir, ni siquiera puede usted moverse, distinguir algo en este mundo y sí va a venir a decirnos a nosotros cómo es esa supuesta realidad que conoció. Ellos claramente no le van a creer. Lo más probable es que ni siquiera quieran salir de ahí, ¿verdad? ¿Qué pasaría o qué podría pasar si nuestro protagonista, y esto me lo contestas, Joana, ¿qué pasa si nuestro protagonista insiste y trata de liberarlos y arrastrarlos hasta fuera de la caverna para que hagan el mismo proceso que ha hecho él? ¿Qué crees que va a pasar en ese momento? Profe, ¿puedes repetir, por favor? Está escrito, pero ¿qué podría pasar si el protagonista, el que se escapó de la caverna, insiste y trata de liberarlos, así sea sacarlos a las malas, arrastrándolos afuera de la caverna, para que ellos vivan lo mismo que él vivió? ¿Qué crees que puede pasar en ese momento? Mm, ¿Cómo lo van a recibir él? ¿Van a decir, ah, sí, camine, pelado, no pasa nada? pues tal vez no es la mejor manera, pero tampoco se van a sentir así como obligados o así, no sé. Ujú. Pues analícenlo de la siguiente manera. Ustedes han estado viviendo todo el tiempo allí, eso es todo lo que tienen. Y viene un tipo que se tambalea a tratar de mostrarles un universo, un mundo diferente. Ustedes no van a querer irse. Es más, lo más probable es que se aferren de tal manera a ese mundo que conocían, que hasta se peleen para que no los saquen de ahí, por miedo, por lo que sea. Pero no van a querer pasar por ese proceso que el otro pasó. ¿Sí? Y eso es lo que nos plantea Platón en el mito de la caverna. Entonces, aquí les muestro ya el mito completo. Estoy haciéndole un resumen a Jaber para que más o menos se nos ubique. ¿Listo? Entonces, si se pueden dar cuenta, hay algunos tipos, voy a repetirlo. Hay unos tipos que desde que eran bebés están amarrados detrás de un muro en una cueva, en una caverna. Lo único que pueden ver son las sombras que se proyectan en la pared. Eso es todo lo que ven. Ellos no saben qué hay atrás de ellos porque están amarrados. Solo ven esta parte de acá. No ven absolutamente nada más. Uno de ellos logra escaparse y se da cuenta que detrás de la pared en la que ellos estaban
hay otros hombres moviendo unos objetos, proyectándoles sombras de lo que realmente es y ve primero unos objetos. Ya no ve la sombra, sino ve el objeto en sí. Sigue escapándose hasta que sale a la luz. Cuando sale a la luz, se logra encontrar no solamente con sombras y reflejos, sino que ya ve un paisaje real y ve la luz y ve el sol directamente. La alegoría de la caverna dice que si él llegara a volver, intentar contarles esto a ellos, al hacerlo ellos se van a burlar de él, dándolo por loco, porque no tiene sentido lo que está diciendo. ¿Sí? Ahora, quiero que lo analicen de la siguiente manera. Esteban, Javier, abran sus micrófonos. Dylan, alguno de ustedes tres, el primero que hable. Esteban, ¿puede abrir el micrófono si me oye? Sí, sí, señor, ya, Listo. profe, qué pena. ¿Qué piensa de ese mito? ¿Se puede relacionar con algo en su vida personal? No, no sé. Ni idea. No, ni idea. Javier, Javier, Alejo, Dylan, Lorena, Joana, Alejo Rodríguez. Cuando estábamos en el vientre de nuestra mamá, Bueno, puede ser. Sí, cuando estábamos en el vientre de nuestra mamá, puede ser. Esa era toda la realidad que conocíamos. Sí. ¿Alguien más que lo pueda relacionar con algo más? cuando estamos pequeños y llegamos a la etapa de la adultez. Cuando llegamos a la etapa de la adultez, ¿por qué? Pues porque salimos al mundo real prácticamente. ¿Salimos al mundo real? Ok. O sea, ¿crees tú que cuando somos niños vemos las cosas como si fueran una sombra? No, pues, pero no lo vemos, o sea, tenemos distintas perspectivas Ajá, cuando estamos pequeños a cuando estamos grandes, o sea, vemos ajá, el mundo de diferentes maneras. Y sí. tal vez el mundo exterior sí sea un poco como una sombra. Ok, bien. Es una muy buena comparación. Es una muy buena comparación de lo que estás haciendo, porque sí hay algo de razón en lo que dices. Y es precisamente lo que nos trata de plantear Platón. ¿Listo? Yo les voy a dar, eh, digamos que, 4 perspectivas de lo que quiere decir Platón con esta alegoría. ¿Listo? Entonces, inicialmente, y esto para que lo anoten en sus cuadernos, ¿sí? Les voy a dejar ahí. Vamos a hablar del significado como tal del mito de la caverna. Ya hablamos del mito, ahora vamos a hablar del significado. Y les voy a hablar de 4 significados diferentes. Un significado es el ontológico, ¿sí? Que habla del ser y todo lo demás. El otro es el epistemológico, conocimiento. El otro es el práctico y el otro es el histórico. ¿Listo? Hay 4 formas diferentes, pueden haber más, pero hay 4 formas diferentes de ver, eh, por mi parte, escribí mal significado. Muy bien. Hay 4 formas de ver ese significado como tal. ¿Listo? Voy a corregir de una vez, yo no puedo ver eso así mal escrito. Ahora sí. Perdón, tenía que corregirlo, no puedo vivir con eso así. Ya les presento la pantalla de nuevo. Listo.
Ahí está, ¿lo están viendo? Sí, ahora sí se escribió bien, bien. 4 significados, vuelvo al tema. Uno es el ontológico, otro es el epistemológico, otro es el práctico y otro es el histórico. Esos títulos escríbanlos, ¿listo? Ontológico, epistemológico, práctico e histórico. Son los significados que le vamos a analizar al mito de la caverna de Platón. Vamos a empezar por el ontológico. En primer lugar, el mito representa el dualismo, anoten eso, dualismo ontológico de Platón. ¿Qué es el dualismo ontológico de Platón? Él cree en la existencia de dos mundos o dos planos de la realidad diferentes, ¿sí? Platón nos muestra desde todos sus escritos y todos sus diálogos que él tiene la concepción, el concepto de que hay un mundo sensible y hay un mundo inteligible, ¿listo? Que hay un mundo de sensaciones, que es lo que experimentamos, y un mundo de las ideas o de lo que realmente podemos pensar, ¿listo? Este mundo sensible, de lo que son las sensaciones y de lo que nos limita de alguna manera, es lo que está adentro de la caverna. Y el mundo inteligible o el mundo de las ideas es el exterior, ¿sí? Entonces, en ese mito, en ese dualismo ontológico de Platón, él nos muestra que la idea de nosotros es que nosotros podamos llegar a ese mundo de las ideas, sobrepasando los obstáculos que sea que tengamos para llegar a ese mundo inteligible, para llegar a interpretarlo, para llegar a conocerlo, para llegar a ser, digamos que, mejores conocedores o mejores pensadores y así analizar bien nuestro entorno y no quedarnos solamente con lo que nos muestran nuestros sentidos en el lugar donde estamos. Nos invita, nos hace un llamado a que nosotros debemos ser como ese hombre que se escapó y buscar más allá de la realidad y tratan de entender qué es lo que hay detrás. Pues si se dan cuenta, primero veían solo sombras y él buscó de dónde era que salían esas sombras. Al ver que eran unos objetos, se dio cuenta que era diferente de la sombra y quiso ir más allá, que había detrás de esa fuente de luz que le daba la fogata. Y fue más allá hasta la iluminación que le da. Y es donde el sol viene a representar ese mundo completo de las ideas, donde ya está completamente iluminado su entendimiento. ¿Listo? Ahora vamos a pasar al significado epistemológico. Seguimos con el dualismo epistemológico que les acabo de nombrar, pero acá les voy a mostrar los distintos grados de conocimiento de la opinión o doxa, anoten eso así tal cual como está, la opinión o doxa, ¿sí? Que podemos tener nosotros, ¿sí? Esos grados de conocimiento. Primero es la opinión, lo que nosotros opinamos, ¿sí? Eso también se llama la eicasía o la creencia o la pixis también se llama. Anoten todo eso. Poquito a poco vamos a profundizar en esos términos. Pero básicamente es la opinión que nosotros tenemos. Yo opino que esa sombra es un caballo. Solo es una opinión. No puedo tener la realidad. Si nos vamos más atrás, realmente esa sombra está reflejando la escultura de un caballo. No era un caballo en realidad. ¿Sí? En el conocimiento o ciencia, en la episteme, perdón, me perdí. Esa es la opinión o doxa. ¿Sí? Ese es un grado. El siguiente grado es el conocimiento o ciencia, ¿sí? La episteme, por eso se llama epistemológico, la ciencia, el conocimiento. Y ahí mismo se divide en dos pensamientos, en uno discursivo y en uno de intelección. ¿Listo? Básicamente, para que no se enreden con esos términos, en la iluminación total, cuando llega el sol, el filósofo conoce directamente las ideas. Y en último término, la idea suprema, la idea de bien, la idea representada por el sol, más allá. El sol ilumina todo, ¿sí? El sol nos permite ver el árbol, nos permite ver el agua, nos permite ver todo. Adentro hay algo que trata de imitar el sol, que es el fuego,
pero el fuego, a pesar de que ilumina, no ilumina tan poderosamente como el sol. ¿Sí me hago entender? Entonces vamos en los grados de conocimiento. La opinión, que solo la podemos tener allá en la caverna, el conocimiento, que es cuando ya vemos que detrás de esas sombras hay un objeto, y la noesis, es donde el filósofo ya conoce completamente las ideas, y la idea suprema, la idea del bien, lo total, el conocimiento total, donde todo filósofo quiere llegar a estar en algún momento. Vamos con el sentido práctico del mito. Este es más sencillo de entender. Tiene una triple dimensión pedagógica. El itinerario, es decir, lo que lleva a cabo el discípulo desde la ignorancia hasta el conocimiento de la mano de su maestro. ¿Sí? Esa es la dimensión pedagógica. En la dimensión ética es obligación del filósofo, del que ya se escapó, difundir esa verdad que ha descubierto, ¿sí?, a los demás. Y en la dimensión política, el filósofo tiene la obligación de gobernar a la polis, es decir, de hacerse el gobernante de ese grupo de personas, ¿sí? Y él lo plantea Platón, en algo que llama la tesis del filósofo rey. ¿Listo? Entonces, básicamente lo que Platón nos trata de mostrar es que en la dimensión pedagógica, es decir, en el aprendizaje, el que salió, el que ya se convierte en maestro, lleva a otros desde esa ignorancia hasta el conocimiento y los lleva de su mano. Los va llevando paso a paso hasta ese conocimiento total. En la dimensión ética, él plantea que el filósofo, el que tiene el conocimiento de cualquiera que sea la materia, de cualquiera que sea el ser, la episteme o lo que sea, tiene la obligación, éticamente hablando, moralmente, de llevar esa verdad a los demás. ¿Sí? Por ejemplo, si yo descubro que el agua es tóxica, que toda el agua es tóxica, que toda la vida nos han enseñado, estoy inventando algo, ¿no? Que toda la vida nos han enseñado que el agua es buena, que es fuente de vida, que todo viene del agua, etcétera. Y yo descubro que el agua realmente es tóxica y que nos está esclavizando. Es obligación mía, ética y moralmente, ir y contarle a todo el mundo que se están haciendo daño, con pruebas, con argumentos y con todo el conocimiento y decirles, eso es malo. ¿Sí? Es una obligación ética. Y en la política, ya Platón directamente lo plantea como el filósofo es el que tiene conocimiento, debería él ser el que gobierna la polis, la ciudad o a los demás, porque es el que tiene el conocimiento verdadero. Ahora, eso se puede contraargumentar para que el mismo Platón no caiga en una falacia, ¿sí? Porque se estaría dando un poder por encima de los demás. Pero digamos que eso es lo que plantea. ¿Listo? Eso es en el sentido práctico, en el significado práctico. Y por último, el significado histórico de esta alegoría. Este es más sencillo. ¿Por qué? Porque lo que Platón trata de hacer, también en su contexto histórico, es representar el mito de la vida y la muerte de Sócrates, de su maestro. ¿Por qué? Porque Sócrates viene a ser ese prisionero que después de descubrir el mundo exterior, regresa corriendo al interior de la caverna para compartir su hallazgo. ¿Y cómo lo recompensan los ciudadanos de la Atenas de ese momento? Pues primero con desinterés, segundo con burlas y en último termina siendo la muerte. Porque Sócrates precisamente terminó muerto por sus ideas. Termina muriendo porque los que él quiso llevarles ese conocimiento, tratar de sacarlos de la ignorancia, lo rechazaron a tal punto que terminan matándolo.
¿Listo? Y por último quiero dejarles una frase de Platón, para que la noten. Dice, una vez se ha empezado a conocer, es imposible no caer rendido ante la idea de ver las cosas tal y como son. Repito, una vez se ha empezado a conocer, es imposible no caer rendido ante la idea de ver las cosas tal y como son. Vamos a analizarlo de la siguiente manera. Pasa mucho en las relaciones amorosas que se idealiza a la otra persona, hombre o mujer. Es que es divino, es que es divina, es que no hay como él, no hay otro igual, no sé qué, bla, bla, bla. Pero cuando terminan, dice, uy, yo estaba ciego, esa vieja es una tóxica, ese man es un perro, no sé, imagínense lo que sea, ¿sí? Y vamos a aplicar esa frase ahí, a eso tan práctico y tan puntual. Una vez que ya esa persona empezó a conocer cómo era realmente esa persona que tenía idealizada, su novio o su novia, fue imposible no caer rendido ante la idea de ver las cosas tal como son. Esta persona se dio cuenta que su novio o que su novia no era lo que le vendió originalmente. Y por ende ya no va a volver atrás, no va a regresar con esa persona porque sabe quién es, porque ya conoce las cosas tal y como son. No sé si me hice entender, espero que sí. Chicos, preguntas, dudas, inquietudes, aclaraciones antes de terminar la clase. No hablen todos al tiempo. Preguntas, dudas, inquietudes, aclaraciones. ¿Anotaron todo? No, profe, todo bien. Sí, perfecto. Seguros que quedó todo absolutamente claro. Sí, señor. Listo. Les voy a dejar de tarea. Esta tarea es muy importante. ¿Listo? ¿Por qué? Y se les voy a compartir de una vez en el grupo. Les voy a dejar una serie de videos, pero necesito que los vean sí o sí. ¿Por qué? Porque basados en estos videos vamos a trabajar el tema de teatro. ¿Listo? Es una lista de reproducción de YouTube, ahí se las acabo de enviar para que la tengan presente. ¿Listo? Es un canal de filosofía. ¿Listo? Y digamos que lo importante del canal es que les va a enseñar cómo eran los diálogos de Sócrates con sus detractores o lo que sea. ¿Listo? Entonces, lo van a ver y ¿cuál es la idea? Ustedes se van a apropiar de uno de los personajes de ahí, sea Sócrates o sea su interlocutor, porque siempre él dialogaba con alguien, y lo van a representar. ¿Listo? Van a representar una parte de esos diálogos. Necesito que los vean todos porque el viernes, ¿cuándo tenemos clase? Ya se me olvidó. El viernes que volvemos a tener clase, vamos a tener clase de teatro. Entonces vamos a profundizar sobre esos videos y vamos a desarrollar un trabajo basado en eso. Un trabajo que ustedes tienen que presentar, un trabajo práctico de la clase de teatro. ¿Listo? Espero sus apuntes en los siguientes 10 minutos de toda la clase. ¿Listo? Sí, señor. Listo. Entonces ahí les dejo.
De esa lista de reproducción, les recomiendo uno que se llama Lo que no sabes del juicio de Sócrates. ¿Listo? Es divertido de ver porque Sócrates era muy sarcástico para hablar con la gente. Entonces, básicamente lo que hacía era sacarles la piedra. El objetivo era llevarlos a pensar, pero les sacaba la piedra. ¿Listo? Entonces, véanlo, créanme que les va a gustar mucho. Entonces, apuntes. Lean el libro y vean los videos. ¿Listo? Tienen que sí o sí verse los videos, porque si no, no podemos trabajar el viernes. Bueno, entonces chicos, pues hasta aquí llegamos. Creo que no era más. Ustedes me dirán, ¿preguntas? ¿Quedó todo claro? ¿El mito de la caverna? Jaber, que llegó a lo último, ¿entendió el mito de la caverna? ¿Todos? Listo, perfecto. Muchas manitos levantadas. Chicos, gracias por el día de hoy. Espero que hayan aprendido mucho, que hayan entendido y que vayamos desarrollando la filosofía. ¿Ok? Cuídense. Chao, chao. Chao, Chao, profe. profe.